Muchachos, vamos a hablar sobre volumen de distribución. Este va a ser un video, espero, pues más corto, porque pues voy a explicar un poco de qué es el volumen de distribución, pero que necesitamos saber para sacarla, y pues, por supuesto, los ejercicios. Entonces, ¿qué es esa vaina? Bueno, pues el volumen de distribución es literalmente lo que nos dijeron en la clase fue que es un parámetro farmacocinético que relaciona la dosis administrada con la concentración plasmática resultante. Pero pues yo leo si no entiendo nada, entonces, más o menos el volumen de distribución, muchachos, en términos de estudiantes, es una medida que me permite a mí cuantificar qué cantidad de mi fármaco está penetrando mis tejidos, a comparación de mi volumen sanguíneo o de mi concentración plasmática resultante. Es decir, muchachos, mi volumen de distribución me permite a mí saber si hay suficiente cantidad de fármaco en mi sangre como para que ese fármaco me esté llenando o me esté saliendo de mi sangre y me esté penetrando los tejidos. Que eso es lo que yo busco que pase, porque el fármaco tiene efectos en los tejidos y no en la sangre. Entonces, muchachos, si yo tengo un volumen de distribución de 5 litros y yo lo hago y me dice que mi volumen de distribución de la acetaminofén es de 5 litros, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que pues, el fármaco no me está yendo a ningún lado. Porque si yo comparo 5 litros con el volumen sanguíneo normal, que es también de 5 litros, pues quiere decir que todo mi fármaco está en sangre. Mi fármaco no está saliendo a ningún lado. Quiere decir que esa dosis que yo estoy administrando no es la que es. Tengo que administrar un poco más para que este volumen de distribución me aumente. Y si ya, por ejemplo, no es 5 litros, sino 15 litros de volumen de distribución, pues ahí sí yo digo, bueno, si yo tengo un volumen de distribución de 15 litros y tengo 5 litros de sangre, quiere decir que por lo menos 10 litros de mi fármaco están saliendo a los tejidos haciendo un efecto. Entonces eso ya es algo más, algo diferente. Y eso es lo que buscamos nosotros como cuerpo. Entonces, para hallarlo, este volumen de distribución necesitamos eh, conocer algunos conceptos importantes. Primero, la biodisponibilidad, que se expresa como una F. Que esto, bueno, si ya hemos estudiado un poco de fármacos, sabremos que la biodisponibilidad es la cantidad del fármaco que es capaz de pasar a circulación sistémica y se expresa en porcentaje. Porcentaje. Entonces, pues recordemos que esto juega un papel muy importante, sobre todo en fármacos de administración oral, porque fármacos pues en el sistema digestivo pueden o no ser absorbidos y pues expulsarse en el popó, o sufrir el mecanismo del primer paso, que es que parte del fármaco, cuando es absorbido, pasa por circulación portal y una parte de ese fármaco se elimina en hígado. Entonces, no, no todo el fármaco que le di a mi paciente, si por ejemplo fueron 100 miligramos, no todos esos 100 miligramos van a llegar a sangre, sobre todo en casos de administración por vía oral. Entonces, eso es biodisponibilidad, se expresa en estos ejercicios como una F y en porcentaje. Entonces, este porcentaje hay que buscarlo en Google. Esto no lo podemos hallar. Eso es, pues varía de cada fármaco. Y otro concepto es la dosis de biodisponibilidad, que no hay que confundir con la biodisponibilidad. La dosis es ya como tal, si esto es el porcentaje de lo que me entra al fármaco a mi sangre, esto ya es la concentración. O sea, aquí ya hablamos de medidas, de miligramos. Entonces, pues para sacar la dosis de biodisponibilidad, simplemente hay que sacar el porcentaje de mi biodisponibilidad a la dosis que yo estoy dando. Ejemplo, si yo le estoy dando 500 miligramos de acetaminofén a un paciente y yo digo, bueno, quiero saber cuál es la biodisponibilidad del acetaminofén, la busco en Google y me dice, no, es que el acetaminofén tiene una biodisponibilidad de 80%. Entonces yo digo, bueno, entonces yo a esos 500 miligramos de acetaminofén oral que le estoy dando a mi paciente, ¿cuántos de esos 500 miligramos están pasando a su sangre, a circulación sistémica? Pues simplemente sacamos el 80% de 500. ¿Y cómo se saca? Pues, bueno, pues la manera normal, puede ser por regla de tres, pero pues puede ser otros truquitos que dice quitar un cero y bueno. Lo normal es coger y multiplicar la dosis por el porcentaje que me estén dando, pues pesaban enteros. Si es 80%, pues entonces sería 500 por 0.8. Si es 90%, pues sería 500 por 0.9. Si es 50%, sería 500 por 0,5. Lo multiplico y esto me da directamente pues la concentración de mi fármaco que está pasando a sangre. Está en mi dosis de biodisponibilidad. No confundir con biodisponibilidad solita, que eso es un porcentaje. Esto es lo que necesitamos. El porcentaje no me sirve de nada. Eso es lo que necesitamos. Entonces ya sé cuánto de ese fármaco que le estoy dando a mi paciente, que son 500, está pasando a sangre.
son 400. Ahora lo que yo necesito es ese fármaco que está pasando en la sangre, cómo se está diluyendo, es decir, cuál es mi concentración plasmática del fármaco que estoy haciendo. ¿Cómo saca esto? Se saca dividiendo la dosis de biodisponibilidad que ya sacamos, que nos dio 400, y lo divido entre el volumen sanguíneo de una persona común y corriente, que es de 5 litros aproximadamente. Entonces divido dosis de disponibilidad, que es 400, sobre 5 litros, para saber cómo está concentrado ese fármaco, y se expresa en miligramos sobre litro. Entonces hagamos el ejemplo nuevamente con el mismo ejercicio. La concentración plasmática de ese acetaminofén que le di a mi paciente, pues viene siendo la dosis de biodisponibilidad, que la sacamos de medio 400, lo divido entre los 5 litros de sangre que tiene una persona normal, y esto me da 100 miligramos sobre litro. Quiere decir que por cada litro de mi paciente, que son 5, voy a tener yo 100 miligramos aproximadamente de fármaco. Entonces ya tenemos mi concentración plasmática, ya tenemos mi dosis de biodisponibilidad, pero realmente lo que me sirve es esto. Ahora yo ya puedo hallar mi volumen de distribución. El volumen de distribución se halla dividiendo dosis sobre concentración plasmática. Esa dosis es lo que yo le doy al principio al paciente. O sea, tengo que dar acá, ¿cuánto le dio esta marica? De 500 miligramos de acetaminofén. Entonces, esos 500 miligramos son los que yo voy a colocar aquí, lo que leí yo al principio. Y lo divido entre la concentración plasmática que acabamos de hallar, que fueron 100 miligramos sobre litro. Entonces, divido 500 dividido 100, 5, y miligramos por miligramos de cancela, me están dividiendo, y queda únicamente los litros, 5 litros. Entonces, el volumen de distribución de ese acetaminofén que di fueron de 5 litros. Entonces, ¿recuerdan lo que les dije? Aquí lo que tenemos que hacer es preguntarnos si entonces ese volumen de distribución es suficiente como para que mi fármaco esté penetrando los tejidos y esté generando un efecto. En este caso, muchachos, ¿está pasando eso? Pues no, porque me dio 5 litros y 5 litros es la misma concentración de sangre que yo tengo, volumen de sangre que yo tengo, que diga. Entonces, pues, literalmente todo mi acetaminofén está en sangre, pero no está pasando a ningún lado. No hay la suficiente cantidad como para que pase a tejidos, a espacios intersticiales, y por lo tanto ese acetaminofén no me está generando a mí casi que ningún efecto. Entonces, aquí está lo que le acabo de decir. Entonces, si quieren leer. Ahora, muchachos, hagamos un ejercicio. Esto no lo he hecho, ¿eh? Entonces, vamos a ver qué tal. Warfarina, tabletas de 5 miligramos en una dosis de 5 miligramos. Entonces, ya aquí tenemos el primer dato, dosis. Dosis, 5 miligramos. Esto de que sea por día, pues, o sea, digamos, no, nada, mentiras. Porque sí hay fármacos, muchachos, que nos pidieron el doctor Sergio que dosis de 5 miligramos cada 4 horas. Entonces, no sé si en esa parte hay que multiplicar ese 4 por 6, ¿no? Para que me dé al final lo del segundo de un día. O si eso se aumente, bueno, eso, eh, eso después se discutirá con él, creo. Por ahora, pues omitamos eso, simplemente tenemos la dosis como de 5 miligramos. Em, ¿Qué es lo siguiente que necesitamos? Pues la biodisponibilidad, F. Que les dije que no se halla de ninguna forma que no sea pues buscando en Juan Carlos, en ChatGPT. Entonces, coloco biodisponibilidad de warfarina, que creo que es altísimo, como el 99%, algo así. Biodisponibilidad de warfarina, o sea, si ven, ya biodisponibilidad de warfarina es cercana al 100%. Vamos a tomarla como el 100%, ¿vale? Te vas a decir que, ¿qué dice que es esto? Aquí ya me hice una spoiler del siguiente video. ¿Dónde está? Entonces me dice que tengo una biodisponibilidad de 100%, listo. Ya con esto voy a hallar mi primer valor, que es dosis de biodisponibilidad, que lo expliqué al principio. Y les dije que simplemente se hallaba sacando el porcentaje de mi biodisponibilidad a la dosis del paciente. Entonces multiplico dosis por porcentaje. Es exactamente lo que voy a hacer. Multiplico dosis, 5 miligramos, por porcentaje de biodisponibilidad en enteros. 100% en enteros es 1. Pero si aquí, por ejemplo, me hubiera dado 20% de biodisponibilidad, muy bajito,
Pues yo no coloco aquí 1, sino que coloco 0,2 y los multiplico. Pero pues, pues casualmente me salió 100%, entonces coloco 1 en enteros. Y multiplico, pues 5 por 1, pues, ¿será que saco calculadora? Me da 5. Entonces, muchachos, quiere decir que yo de esos 5 miligramos de warfarina que le estoy dando al paciente, 5 miligramos están saliendo a sangre. Es decir, es una biodisponibilidad completa. Esta warfarina se salva de el metabolismo en primer paso, es decir, el hígado no le puede hacer nada, la warfarina entra como Pedro por su casa. Segundo, ya hay dosis de biodisponibilidad. ¿Qué sigue? Sigue hallar concentración plasmática. ¿Cómo la concentración plasmática? Dosis de biodisponibilidad sobre volumen sanguíneo, que son 5 litros. Entonces sería concentración plasmática es igual a 5 miligramos, voy yo pues porque soy 5 miligramos dividido 5 litros, que es el volumen sanguíneo de una persona normal. 5 dividido 5, pues es 1, pues lo de bueno, es 1 miligramos sobre litro. Por miligramos sobre litro, que es lo que estamos dividiendo, no se está cancelando nada. 1. Eso quiere decir que en mi sangre, por cada litro de sangre que yo tengo, voy a tener aproximadamente 1 miligramo de warfarina. Eso me dice mi concentración plasmática. Y ya con mi concentración plasmática ya puedo hallar fácilmente y felizmente mi volumen de distribución. ¿Que cómo se halla mi volumen de distribución? Ya, bueno, multiplico, divido dosis sobre concentración plasmática. Entonces, ¿cuál fue la dosis? ¿Cuál fue la dosis de warfarina que le di a este señor? 5 miligramos. Entonces, coloco 5 miligramos, lo divido ¿entre qué era? Entre concentración plasmática, perdón, entre concentración plasmática, que me dio 1 miligramo sobre litro. 1 miligramo sobre litro. ¿Y esto cuánto me da? Pues 5 dividido 1 me da 5 miligramos sobre miligramos se cancelan y me queda únicamente litro. Esta es mi volumen de distribución, que es 5 nuevamente. Es que todos los ejercicios que nos colocó en todos da 5 litros siempre. Entonces yo como respuesta puedo colocar que mi fármaco, mi warfarina, obviamente lo voy a explicar así, sería la warfarina administrada no está penetrando el espacio, ningún de tejidos. Su concentración está completamente en la sangre. Y listo. ¿Por qué, muchachos? Pues porque me dio 5 litros y esos 5 litros son los mismos 5 litros que yo tengo de sangre. Hagamos un ejemplo. Si yo aquí no me hubiera dado 5 litros, sino que me hubiera dado 20 litros, entonces yo que hubiera escrito, bueno, yo hubiera escrito la warfarina, administrar a mi paciente, si está penetrando los tejidos, por lo menos 15 litros de esos 20 están en tejidos o fuera o fuera de la sangre, pasaron de sangre a tejidos. Y muchachos, así básicamente son todos los ejercicios. Eh, pues no sé si hacer otro. Hagamos otro tipo de cosas. Hagamos este de la morfina, muchachos. Morfina. Hagamos este. Entonces, tic, buscas, peguemos acá, peguemos aquí y hagámoslo. Entonces, morfina. Como hace solución oral, 20 miligramos sobre mililitro, yo le pregunté a Choco y pues me dijo que me pasara esto por el jopo y yo voy a hacer exactamente eso. Entonces, lo que me voy a concentrar aquí es en la dosis, ¿vale? Entonces ya tenemos morfina con una dosis de 5 miligramos que estoy dando al paciente. Aquí lo que les digo, como dice 5 miligramos cada 4 horas, no sé si ese volumen de distribución al final tengo que multiplicarlo por 6 para que me dé el volumen de distribución de un día entero, o sea, 24 horas. O si simplemente pues, hay que hallar el volumen de distribución de esa dosis. Eso sí no lo sé. Imagino que Choco pues dirá, le preguntará a Sergio, espero que sí. Yo haré lo mío que es explicar cómo se halla volumen de distribución para esta dosis solamente. Entonces, morfina dosis 5 miligramos. Ahora vamos a buscar
su biodisponibilidad. Vamos aquí a ChatGPT y le preguntamos biodisponibilidad del, ¿del qué era? De la morfina. De la morfina, me dice que es baja, es 30 a 40, tomémoslo como 40. Entonces, decir que es del 40%. Listo. Ahora, ¿qué vaya el primero? Siempre vaya primero la dosis de biodisponibilidad, igual que el otro ejercicio, que como lo hallo multiplicando con dosis por el porcentaje de biodisponibilidad, que es 40 en enteros. Entonces sería 0.4. Multiplico eso, multiplicar eso. Sería 5 por 0.4, me da 2. Entonces eso me da 2 miligramos. Quiere decir que de esos 5 miligramos que le estoy dando a mi paciente de morfina, únicamente 2 va a llegar a sangre. Y los 3 miligramos restantes, de esos 5, se perdieron, ya sea por excreción por popó o por metabolismo en primer paso en el hígado. Segundo, ¿qué hallo yo? Concentración plasmática. Concentración plasmática que se halla en... Más que mirar de huevona, me olvidó. Concentración plasmática que se halla, veía esto, ya. Que se halla dividiendo dosis de biodisponibilidad sobre volumen sanguíneo, perdón, disocié el resto. Entonces sería dividiendo dosis de biodisponibilidad, que me dio 2 miligramos, lo divido entre mi concentración de volumen de sangre, que es 5 litros. Entonces 2 lo divido entre 5, entonces lo divido entre 5, me da 0,4. Quiere decir, muchachos, que yo, sobre litro, quiere decir que por cada litro de sangre yo voy a tener 0.4 miligramos de morfina. ¿Vale? Ahora, ya con concentración plasmática puedo hallar volumen de distribución, lo más de contento. Volumen de distribución. Que se halla dividiendo dosis, que fueron 5 miligramos, lo que hay al principio del paciente, 5 miligramos lo divido entre mi concentración plasmática, que es 0.4. 0.4 miligramos por litro. Entonces esto lo divido 5 y 0,4, me da 12,5 litros. Y muchachos, me dio bastante, pero bueno, yo creo que ahorita bien. Según lo que acabo de hacer, muchachos, si hay algún error, no me echen la culpa a mí, sino culpa de ello. Entonces yo con esos 12,5 litros, ¿qué puedo decir? Bueno, pues puedo decir que la morfina administrada está penetrando, o no está penetrando tejidos. Pues claro que sí, porque 12,5 es mayor a mis 5 litros de sangre, pero no es tan mayor, entonces puedo decir que está penetrando parcialmente los tejidos. Y coloco aquí 12,5 litros es mayor a 5 litros de sangre. Y más o menos así es como se hacen todos, muchachos. Espero que haya hecho bien este ejercicio. Si me equivoqué o algo, me dicen. Pero bueno, más o menos así se hace. Espero hayan entendido. Cualquier pregunta, si te sugerencia, lo leeré. Entonces, muchas gracias.